¿Qué es el materialismo político? El materialismo político es una concepción ontológica, gnosiológica, antropológica, ética y moral, filosófica, histórico, política y estética del mundo. Es una construcción de un mapamundi que nos ayuda a entender de manera crítica la realidad para la elaboración de una teoría que nos sirva como una guía para la acción. Es decir, una concepción filosófica antropológica del mundo. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos una concepción filosófica antropológica del mundo? ¿Qué es la filosofía? Vulgarmente, se entiende por filósofo a alguien que vive en las nubes, o a una persona que toma las cosas por el lado bueno, que no se hace mala sangre. Pero en realidad, muy al contrario, el filósofo es aquel que quiere aportar a ciertas preguntas respuestas precisas. Y si se considera que la filosofía quiere dar una explicación de los problemas del universo, como de dónde viene el mundo, a dónde vamos, entendemos la importancia de la filosofía. La filosofía es un conocimiento, un saber crítico, sistemático, metódico, que se pregunta por lo que existe y por el fundamento de lo que existe, el ser. ¿Y qué es lo que existe? Lo que existe es la realidad. Entonces, ¿para qué necesitamos estudiar filosofía? Para poner un orden racional, una lógica, una sistematización a lo que conocemos y vamos conociendo. Poner en orden nuestras ideas con el mundo real que existe. ¿Y para qué necesitamos poner en orden nuestras ideas con el mundo? Para entender y poder explicarnos racionalmente el mundo y saber qué lugar ocupamos y qué papel jugamos como trabajadores en este mundo que nos toca vivir. El mundo actual, dominado por el régimen de la propiedad privada de los medios de producción, el mundo capitalista. Pero nosotros, como trabajadores, no solo ocupamos un lugar en el mundo económico como clase social, sino que también ocupamos un lugar en el mundo político como nación, ya que el mundo está dividido políticamente en naciones, en estados nacionales. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué estudiar filosofía? La filosofía es necesaria para, a partir de ordenar nuestras ideas que provienen del mundo que conocemos, poder elaborar una teoría que nos sirva como guía para cambiar ese mundo, para cambiar nuestra situación en el mundo. Aquí vemos que hablamos de cambiar. Cambiar es una acción, lo que se denomina práctica. ¿Qué es la práctica? Es el hecho de realizar, es hacer. Por ejemplo, la industria, la agricultura, realizan, es decir, convierten en realidad ciertas teorías químicas, físicas o biológicas. Esto, como trabajadores, lo conocemos bien, lo hacemos todos los días. Trabajar es una práctica en sí misma, una práctica de transformar cosas. ¿Qué es la teoría?
La teoría es el conocimiento técnico-científico de las cosas que queremos realizar. Como dice Pulitzer, se puede ser únicamente práctico, pero entonces se realiza por rutina. Se puede ser únicamente teórico, pero entonces lo que se concibe es a menudo irrealizable, algo que queda en la teoría. Por consiguiente, es preciso que haya conexión entre la teoría y la práctica. Toda la cuestión consiste en saber cuál debe ser esta teoría y cuál debe ser su conexión con la práctica. Por eso, ahora nos queda claro que para conocer el mundo y poder cambiarlo, desde nuestro lugar de trabajadores, hace falta una teoría revolucionaria que una teoría con práctica. Y esa teoría práctica es el materialismo político. Unir teoría y práctica es algo que hacemos todos los días como trabajadores en nuestras rutinas, en nuestros mundos de trabajo. Para hacer correctamente nuestro trabajo debemos tener conocimiento acerca de cómo hacerlo. Un albañil sabe cómo preparar cemento, un cirujano sabe cómo realizar una cirugía, un ingeniero sabe cómo diseñar y construir un puente, y así. Eso mismo lo debemos realizar en nuestras sociedades políticas para darle racionalidad, generar comunidad política y asegurar su existencia en el tiempo. El materialismo político es una filosofía heredera de las corrientes del pensamiento filosófico materialista. Pero, ¿qué es la filosofía materialista? Aquí existe una confusión que debemos aclarar inmediatamente. Vulgarmente se entiende por materialista aquel que solo piensa en gozar de los placeres materiales de la vida. Jugando con la palabra materialismo, que contiene la palabra materia, se ha llegado así a darle un sentido completamente falso, negativo, que tiene que ver con lo sucio, lo mundano, el dinero, el interés, etc. Pero filosóficamente, materialismo significa otra cosa. Materialismo, desde la filosofía, es la corriente de pensamiento filosófico que tiene como base la centralidad de la materia. ¿Y qué es la materia? Concebimos a la materia como la realidad, como todo lo que existe, como todo lo que fue, es y será. Una realidad plural, es decir, multidimensional, y en constante movimiento y cambio. Es decir, entendemos a la materia como una entidad, una concepción filosófica, no como categoría científica, pero que necesariamente se apoya en las ciencias. Para nosotros, la materia es una idea ontológico-filosófica que excede lo físico-corpóreo, los cuerpos, con lo que vulgarmente se la suele confundir. La física, como ciencia categorial, nos podrá decir que la materia está hecha de pequeñas unidades materiales denominadas moléculas, las que a su vez están conformadas por unidades más pequeñas aún, denominadas átomos. Y si prosiguiéramos indagando, entraríamos en las unidades subatómicas, como los quarks. También la física nos podrá explicar que materia y energía son dos caras de la misma moneda. Pero estas categorías del campo de la física no nos pueden explicar qué son las emociones o qué son las ideas o los conceptos abstractos. Menos aún se podrá explicar desde las categorías químicas, biológicas o incluso bioquímicas la historia de las sociedades políticas o la propia historia de las ciencias. Pero aún así, las ciencias nos intentan explicar desde sus respectivos campos partes de esa realidad, partes de la materia, pero no pueden explicar a la materia como totalidad. Por eso decimos que materia
Es una entidad filosófica y no un contenido categorial de alguna ciencia determinada, porque ella, la materia, en realidad está presente en los más diversos ámbitos categoriales, en todas las ciencias y en toda actividad humana, porque la materia es la realidad en sentido de totalidad. Todo lo real es material y todo lo material es real. Y esto es filosofía pura, que engloba, pero a la vez desborda, a las ciencias. De ahí que afirmamos que materia es todo lo que existe independientemente de la conciencia humana. Por lo tanto, hay una parte de realidad que a través de la actividad operatoria humana, las ciencias, los conocimientos, el trabajo, podemos conocer, que podríamos llamar materia determinada. Y hay otra parte de esa realidad que desconocemos, a la que podríamos llamar indeterminada. Por lo tanto, el materialismo político, que adhiere a esta concepción filosófica de materia, es un sistema filosófico en construcción, producto de fusionar dos corrientes filosóficas materialistas, como son la de Marx, el materialismo histórico, el marxismo, y la de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, purgado este último de algunos elementos como son el teoreticismo, esto es, la excesiva teorización de las cosas y los conceptos, como así también purgado de nihilismo, corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas, y también purgado del excesivo actualismo, la creencia de una realidad estática sin posibilidades de cambio. Pero además, el materialismo político se nutre de otros pensadores que ya veremos más adelante. ¿Y por qué denominamos a nuestra filosofía materialismo político? Materialismo porque remite a que la realidad es una totalidad plural, material, en un constante movimiento, cambio y devenir que niega la posibilidad de entes inmateriales y conciencias incorpóreas. Es decir, por la experiencia sabemos que existen cuerpos sin pensamiento, como las piedras, los metales, la tierra, pero nunca existen ni pueden existir espíritus sin cuerpo. Y político, porque la racionalidad humana es producto de la vida política. Es imposible el desarrollo de los saberes de primer grado, como son los técnicos, tecnológicos, científicos, antropológicos, políticos, matemáticos, físicos, biológicos, etc., como así los de segundo grado, la filosofía, fuera del marco de las sociedades políticas. Pero además, porque su objetivo, al contrario de todo tipo de gnosticismo, es su implantación política para transformar la realidad. Nuestra concepción materialista de la vida política, materialismo político, se opone frontalmente tanto al espiritualismo mundano, que estudian los antropólogos o los sociólogos, el oscurantismo plebeyo, el misterio popular, las ciencias ocultas, el tarot, la superchería en general, como así también se opone al espiritualismo académico-filosófico, idealismo metafísico y al teológico, es decir, al religioso. Y decimos que se opone a todo tipo de espiritualismo porque el sustancialismo metafísico, es decir, dar base, dar sustancia o fundamentar una idea sobre sí misma como si estuviese por encima o por fuera de la realidad, es imposible por contradictorio, ya que eterniza, absolutiza, inmoviliza, congela determinadas morfologías del universo, separándolas de otros elementos de la realidad o de cualquier relación causal en que necesariamente están insertas, dándole de esta manera a la idea metafísica una contradictoria e imposible autonomía, como si se estuviese construyendo una casa en el aire sin sustentos sólidos concretos. No puede tener autonomía la conciencia al margen del cuerpo. Las ideas sustancializadas, no dialécticas,
hipostasiadas metafísicamente, solo son ideas filosóficas llevadas al límite en totalidades imposibles, con una racionalidad metafísica que se revela como una pseudo-racionalidad corrupta que se da de bruces con la realidad efectiva. Así ocurre con la idea de Dios, espíritu, fantasma o utilidad marginal. El materialismo será toda corriente que niegue la posibilidad de conciencias incorpóreas. Para el materialismo, la conciencia no solo implica corporeidad, sino también vida con un sistema nervioso desarrollado en un organismo que sea capaz de percibir y operar sobre el universo mundo, es decir, con el mundo que conocemos y habitamos. El materialismo rechazará, por lo tanto, el idealismo, es decir, el predominio de la idea sobre la materia, el subjetivismo, el predominio de lo subjetivo sobre lo objetivo y concreto, el individualismo y el solipsismo. Esta es la idea de que la realidad existe por el solo hecho de que la conciencia del individuo la concibe.